Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie El don de profecía, la luz menor. Estábamos por entrar en la declaración de Elena de White, que describe en una forma muy interesante a la dispensación judaica, que es el Antiguo Testamento. O el espíritu de profecía. Bueno, sí, porque el Antiguo Testamento es espíritu de profecía. Sí, está bien. Y ya lo dice ella en la última cita leída. Bien, leo de Cada día con Dios, 25 de agosto. En ocasión de la primera venida de Cristo, se inauguró una era de mayor luz y gloria, pero indudablemente sería un pecado de ingratitud despreciar y ridiculizar la luz menor, porque resplandeció una luz más plena y gloriosa. ¿Captan eso? Veamos de nuevo. En ocasión de la primera venida de Cristo, se inauguró una era de mayor luz y gloria, pero indudablemente sería un pecado de ingratitud despreciar y ridiculizar la luz menor, porque resplandeció una luz más plena y gloriosa. Los que desprecian las bendiciones y las glorias de la dispensación judaica, o sea, del Antiguo Testamento, de la dispensación judaica, no están preparados para beneficiarse con la predicación del Evangelio. El resplandor de la gloria del Padre y la excelencia y la perfección de la santa ley solo se pueden comprender por medio de la expiación lograda en el Calvario por su amado Hijo. Pero hasta la expiación pierde su significado cuando se rechaza la ley de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Varias cosas. Número uno, la dispensación judaica abarca las bendiciones y la gloria de Dios, el resplandor de la gloria del Padre, la perfecta ley de Dios. Pero a todo eso junto, es decir, al Antiguo Testamento en su totalidad, se le denomina en esta cita luz menor. En contraste con la luz mayor, que es Cristo mismo como la fuente de toda luz. Algunas preguntas entonces. ¿Qué autoridad tienen los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, siendo que todos juntos son la luz menor? O lo que es lo mismo, ¿qué autoridad, a qué nivel estaban los hombres y mujeres que recibieron el don de profecía en el Antiguo Testamento? De paso, quisiera aclarar aquí un lamentable error conceptual repetido vez tras vez en exposiciones orales y escritas, y lastimosamente aún por personajes de renombre en el campo bíblico. Me refiero a la conocida frase, la Biblia y el espíritu de profecía, en el contexto adventista. Para hacer distinción entre la Biblia y los escritos de Elena G. de White. Pregunto, ¿es que acaso la Biblia no es producto del espíritu de profecía? Si no, ¿cómo vino la existencia? ¿En qué forma escribieron sus profetas si no a través del don de profecía? ¿O hay algún otro don que produce profetas? Todo documento de un profeta de Dios tiene como fuente el don de profecía. No puede ser de otra forma. Así el Antiguo Testamento es don de profecía, el Nuevo Testamento es don de profecía, y los escritos de Elena de White, si ella es profeta de Dios, es también don de profecía. Y todo eso junto, la Biblia, los escritos de Elena de White, forman un todo que se llama la luz menor ante nuestro Señor, que es la luz mayor, hacia donde apuntan y de donde procede toda la luz. Que Cristo es la luz mayor y los profetas representados en el Bautista son la luz menor, es señalado con toda claridad, también por autores
no adventistas. Algunos ejemplos. Alba Jovey, el Evangelio de Juan, página 91. Dice, la verdadera luz hacía ya su aparición cuando Juan testificaba de ella. La luz de que Juan había de dar testimonio y que ya aparecía en el mundo es descrita en primer lugar como la verdadera luz. Esto es, la luz genuina y original que correspondía a la idea perfecta de la luz y que se usa aquí en contraste con la luz imperfecta y secundaria de Juan. El Evangelio de Juan, Alba Jovey. Comentarios positivos sobre el Nuevo Testamento, Casa Bautista de Publicaciones, página 91. Otro autor no adventista, A.B. Simpson, en Juan, comentario al Evangelio, página 39. Dice él, Juan fue llamado especialmente del linaje sacerdotal con el fin de representar el testimonio oficial del judaísmo al Hijo de Dios y para reunir el testimonio de todos los profetas. En su propio último mensaje, él no vino a llamar atención hacia sí mismo o hacia su obra, sino para ser testigo de Cristo, la verdadera luz. El mismo contraste entre Cristo como la luz mayor y la dispensación judaica, el Antiguo Testamento como la luz menor, la hacen también otros autores no adventistas, no solo Elena de White. Ricardo Garrett, comentario al Evangelio de Juan, de Editorial CLIE, España, 1997, página 18. Dice, el Logos es la luz verdadera. La religión de los judíos arrojaba una luz genuina, pero parcial y temporal. En Jesucristo llega la luz completa, perfecta y permanente. Y volviendo a Juan Bautista como luz menor y Jesús como luz mayor, Matthew Henry da un aporte muy atinado a Juan. Matthew Henry, comentario exegético devocional de toda la Biblia, Editorial CLIE, Barcelona, 1987. El Verbo era la luz verdadera. Cristo es la luz y brilla con luz propia, no prestada. ¿Nota cómo la hermana Juay usa esos términos? Ni el deseado. El Verbo era la luz verdadera, dice Matthew Henry. Cristo es la luz y brilla con luz propia, no prestada. Otras luces lo son en sentido derivado y secundario. El Bautista era una luz pequeña que iluminó solo a Jerusalén y Judea, como una lámpara que ilumina una sola habitación. Pero Cristo es una luz grande, luz para todos, pues lo había de ser también para los gentiles. La divina revelación no había de estar confinada como lo había estado antes a un solo pueblo, sino que había de ser difundida por todo el mundo. Mateo 5:15. Así que toda luz que el hombre posee, ya sea natural o sobrenatural, se la debe a Cristo. Por su parte, Everett Harrison dice en Juan, el Evangelio de la Fe, de Comentario Bíblico Portavoz, 1995, página 14. El Verbo tuvo un especial testigo preparatorio en Juan Bautista, quien aunque era una luz, es una luz más pequeña para señalar a los hombres la luz por excelencia. Y para concluir con esta línea de comentarios alusivos a Jesús como luz mayor, leo en folleto de la Escuela Sabática, esto sí es adventista, julio-septiembre 1986, edición del Maestro, página 14. Jesús es la luz real y genuina. Jesús es la luz original. Él es la fuente de toda luz verdadera. Síntesis de lo que hasta aquí tenemos. Los escritos de Elena de White son luz menor. 2. Los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, los de la dispensación judaica, son también luz menor. 3. Cristo es la luz mayor. Pregunta: ¿por qué entonces Elena de White, en las citas principales mencionadas al principio, dice que sus escritos tienen el propósito de hacer volver la vista de las personas a la luz mayor, en alusión a la palabra de Dios, la Biblia? ¿No hay en esto contradicción?
¿La luz mayor es Cristo o es la Biblia? Antes de contestar esas preguntas, volvamos por un momento a las citas en estudio. Una, poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. La otra, la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. Más aspectos a tomar en cuenta de ambas declaraciones. Tomemos la primera. Fue señalado anteriormente que el hecho de hacer poco caso de la Biblia, acto que lleva a Dios a utilizar una luz menor para llamar la atención de las personas, no mengua ni disminuye en lo más mínimo la autoridad de esa luz menor frente a la luz mayor. Por lo que es lo mismo, Dios no disminuye la autoridad de una luz menor, un profeta, para guiar a hombres y mujeres a la luz mayor que han despreciado. Nunca ha sido así. De otra forma, tendríamos que entender por analogía que cuando Israel se apartó de Dios en busca y en adoración de Baal, Dios, al enviar a Elías, un profeta de la dispensación judaica y por lo tanto luz menor, parte de ella, estaba entonces utilizando un medio de menor autoridad que las escrituras de las que se había apartado el pueblo. ¿Es así? Tal idea es descabellada. Tendríamos que aceptar que cuando David hizo poco caso de la palabra de Dios cayendo en adulterio, entonces Dios, al enviar a Natán, otro profeta de la dispensación judaica y por lo tanto también parte de la luz menor, estaba entonces utilizando como instrumento en sus manos una luz menor en el sentido de con autoridad inferior a la palabra que estaba quebrantando David. Definitivamente ese significado que se le ha encajado a la cita de Elena de White está completamente fuera de lugar. El ser utilizado como luz menor no disminuye en nada la autoridad del mensajero. Tanto más cuando leemos en la segunda cita en estudio que al mensaje de ese instrumento, que en la primera cita se lo ubica dentro de la luz menor, se lo describe como testimonio de Dios claro y señalado. ¿Qué de inferior tiene eso? ¿Qué de autoridad inferior tiene el testimonio de Dios claro y señalado? ¿Qué tiene de inferioridad esto en relación con la palabra de Dios? Las publicaciones que insisten en adoptar el significado errado de estas citas, quitando autoridad a los escritos de Elena de White, en relación con la autoridad de los escritos bíblicos, insisten también en que Elena de White nunca pretendió que sus escritos sustituyeran la Biblia, o se los mirara como un agregado a esta, y mucho menos como superior a ella, a la Biblia. Y todo esto es cierto. Y abundan las declaraciones de Elena de White en esa línea. Pero en algunas de todas estas declaraciones, en una sola al menos, dice ella que sus escritos no deben ser considerados con autoridad procedente de Dios como el dador de don de profecía a su persona. El afirmar que Elena de White nunca consideró que sus escritos estuvieran por encima de la Biblia, o que fueran un agregado a ella, o que la sustituyeran, implica que ella consideraba que sus escritos son de una autoridad inferior a la de las profecías bíblicas. ¿No es esto decir demasiado? ¿Oír mucho más de lo que ella expresó y enseñó? ¿Qué autoridad le daba Elena de White a sus escritos? ¿Cómo los concebía ella misma? ¿Presenta ella los testimonios como procedentes de la inspiración divina? ¿Los concebía como la voz de Dios? Algunas declaraciones al respecto.
Manuscrito 23, 1890, citado en el Colportor Evangélico, página 179. Dios me dio la luz contenida en el conflicto de los siglos y en patriarcas y profetas, y esta luz era necesaria para despertar a la gente, a fin de que se preparara para el grande e inminente día de Dios. Estos libros contienen el llamamiento directo de Dios al pueblo. Así Él habla a los hombres con palabras conmovedoras, instándolos con urgencia a prepararse para su venida. La luz que Dios ha dado en estos libros. ¿Quién? La luz que Dios ha dado en estos libros no debe ser ocultada. Yo sé que la declaración que se ha hecho de que estos libros no pueden ser vendidos no es verdadera. Yo lo sé, porque el Señor me ha mostrado que esto se ha dicho porque los planes humanos han bloqueado el camino para su venta. No puede negarse que estas obras no fueron el producto de alguna mente humana. Son la voz de Dios que habla a su pueblo. Y cuando, pastor, Y tendrán una influencia sobre las mentes que otros libros no tienen. Usted lo necesita más claro. No fueron el producto de alguna mente humana, son la voz de Dios que habla a su pueblo. Solo déjame terminar las citas. Diario, manuscrito 108 del 14 de agosto de 1901, citado en Alza tus ojos, 239, edición digital. Un mensajero del cielo me instruyó, en el sentido de que no debía sentir la responsabilidad de eliminar los pensamientos y las dudas que Satanás estaba colocando en las mentes. Se me ordenó, permanece como la mensajera de Dios. ¿Se les recuerda algo? Permanece como la mensajera de Dios en todas partes, en todo lugar, y presenta el testimonio que te he dado. Si el Espíritu Santo no es recibido, sino rechazado, todas tus palabras serán como fábulas vanas. Sé libre. Todo esto se lo dice el mensajero del cielo. Presenta los testimonios que el Señor Jesús te ha encargado llevar para reprobar, para reprender, para la obra de animar y elevar el alma. ¿Eso se les parece algo? Esa última frase. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Carta 270 del 21 de diciembre de 1903, dirigida a Edson White, citada en Alza tus ojos, página 368, edición digital. El Señor me ha instruido en el sentido de que ha llegado el tiempo cuando debiera haber unidad en las filas de su pueblo. Si hay quienes no tienen fe en los mensajes que nos han llegado desde Dios por su palabra y por los testimonios de su Espíritu, por su palabra y por los testimonios de su Espíritu, necesitan conocer por sí mismos cuál es la fe que fue entregada una vez a los santos. De acuerdo con lo que se me mostró, hay algunos que han perdido el rumbo. Testimonios tomo 5, 326, citado en Conducción del Niño, página 16. De la palabra de Dios y de los testimonios de su Espíritu se ha estado difundiendo luz, de modo que ninguno necesite errar en cuanto a su deber. La palabra de Dios y los testimonios. Ella dice la palabra de Dios y los testimonios. Esto es lo que hace. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 40. Estoy despertando el hambre al leer ese título, ¿eh? No debí. Bueno, los que elevan la norma, tanto como les sea posible, de acuerdo a la orden de Dios, según la luz que el Señor les ha dado por medio de su palabra y de los testimonios de su Espíritu, no cambiarán su conducta para acomodarse a los deseos de sus amigos o parientes. Ahora se trate de una, de dos o de una cantidad de personas que estén viviendo contrariamente a la sabia disposición divina. Otra vez, palabra de Dios y testimonios de su Espíritu.
Consejo sobre salud, página 126. Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensajero de Dios, como un mensaje de Dios, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Consejo sobre salud 510. Y Dios nos ha llamado la atención hacia ellos, las personas de raza negra, vez tras vez mediante los testimonios de su espíritu, diciéndonos que son seres humanos a quienes se ha descuidado. Y también hay declaraciones de ella donde la Biblia es catalogada como testimonios. El conflicto de los siglos, 310, de 1954. Estos dos testigos representan, Apocalipsis 11, estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento son testimonios de Dios, como los escritos de Elena de White son testimonios del Espíritu. En sus escritos, Dios habla como habló en los tiempos antiguos, en los escritos de Elena de White. Testimonios, tomo 5, 661, año 1889, citado en el Evangelismo, página 189. Dice, en los tiempos antiguos, Dios habló. ¿Qué hizo? En los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días Él habla por los testimonios de su Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? En los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días Él habla por los testimonios de su Espíritu. Y sí, ella es clara. En Carta 12, 1890, citada en el Evangelismo, página 190. Los testimonios de la hermana White no deben ser presentados en primera línea, dice ella sobre sí misma. La palabra de Dios es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Pero eso ha sido siempre. Los testimonios de Pablo no tenían que ocupar el lugar de Daniel. O cualquier otro ejemplo que quieran. Eso ha sido así siempre. No puede ocupar uno el lugar del otro. Es un plan mancomunado del Espíritu Santo, donde su palabra se da a conocer en formas variadas. Ninguno ocupa el lugar del otro. Pero eso no hace inferior a ninguno del otro. Testimonios, tomo 5, página 671, año 1889, citado en el Evangelismo, página 192. O Dios está enseñando a su iglesia, reprobando sus errores y fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo. Esta obra, hablando de sus escritos, ¿es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra lleva la estampa de Dios o la estampa del enemigo. No hay obra a medias en este asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o son del diablo. Usted lo necesita más claro, hermano. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 346, 347. Pregunto, dice ella, ¿creéis que los testimonios de reprensión que os han sido dados provienen de Dios? Si realmente creéis que la voz de Dios os ha hablado, señalando vuestros peligros, ¿prestáis atención a los consejos dados? ¿Mantenéis esos testimonios frescos en vuestra mente, leyéndolos a menudo y con oración en vuestro corazón? ¿Cómo hay que leerlos? Dice. Con oración. ¿Por qué? Porque hay que leerlos como se lee la Biblia. ¿O cómo no debe leerse la Biblia nunca? Sin oración. ¿Y cómo dice que hay que leer sus escritos? Leyéndolos a menudo y con oración en vuestro corazón. El Señor os ha hablado, niños y jóvenes, vez tras vez, pero habéis sido tardos en escuchar sus
amonestaciones. Si la rebeldía no hubiese endurecido vuestro corazón contra lo que Dios ha dicho acerca de vuestro carácter y de vuestros peligros y contra la conducta que se os ha trazado, algunos de vosotros habríais prestado atención a lo que se requiere de vosotros para que podáis obtener fuerza espiritual y ser una bendición en la escuela, la iglesia y entre todos aquellos con quienes tratáis. Jóvenes y niños, sois responsables ante Dios por la luz que os ha dado. Joya de los Testimonios, tomo 2, 282, 283. Uno se puso a mi lado y dijo: Dios te suscitó y te dio palabras destinadas al pueblo y a alcanzar los corazones como no se dieron a otra persona. Él dio forma a tus testimonios. Él dio forma a tus testimonios para hacer frente a los casos que necesitan ayuda. No debes ajustarte. No debes dejarte conmover por el desprecio, las burlas, el ridículo, el reproche y la censura. A fin de ser el instrumento especial de Dios, no debes apoyarte en nadie, sino fiar solamente en Él y aferrarte a Él como el zarcillo de la vid se aferra a su soporte. Él hará de ti un medio por el cual comunicará su luz al pueblo. El objeto especial de Satanás consiste en evitar que esta luz llegue al pueblo de Dios, que tanto la necesita en medio de los peligros de estos postreros días, lo que les decía al principio. Hay muchas declaraciones más en esta línea, pero vamos a dejarlas hasta aquí. Sintetizando el concepto que la propia Elena de White tenía respecto a la autoridad de sus escritos, sobreentendiendo que en otros lugares ella es clara en que nunca tuvieron el propósito de ser puestos sobre la autoridad de la Biblia, en vez de ella, contra ella, como adición a ella, etc. 1. Es luz dada por Dios. 2. Contienen el llamamiento directo de Dios a su pueblo. 3. En ellos Dios habla a los hombres y mujeres. 4. No son producto de alguna mente humana. 5. Son la voz de Dios. 6. Contiene la instrucción de los mensajeros del cielo. 7. Son los testimonios que el Señor le encargó. 8. Dios habla a través de la palabra, la Biblia y de los testimonios, mancomunadamente. 9. Son los testimonios del Espíritu de Dios. Insiste vez tras vez en esto. 10. Son de Dios o son del diablo. No hay término medio. 11. Lo que exponen son palabras dadas por Dios. 12. Fue Dios quien dio forma a los testimonios. 13. Ella es el instrumento especial de Dios en su época, el medio por el cual Dios comunica su luz. ¿A qué se nos parece todo esto? Yo no sé a ustedes, pero a mí se me parece a un profeta de Dios con todo lo que eso implica. Y ahora la respuesta que quedó pendiente a la pregunta: ¿por qué entonces Elena de White se refiere a la Biblia como la luz mayor, si la luz mayor es Cristo? Esta pregunta tiene dos respuestas, o una respuesta doble, que la vemos en la próxima sección porque se nos volvió a ir el tiempo.